Sean todos y todas muy, pero muy bienvenidos a esta última unidad de desarrollo curricular, Ciencia, Salud y Medio Ambiente 3, Biología. Hoy comenzaremos la unidad 11, que es con la que vamos a despedirnos y vamos a cerrar este ciclo. En esta oportunidad, el nombre de la unidad que vamos a estudiar es la astronomía. Y tiene que ver con todo lo que es el espacio, el universo, cómo el hombre comenzó a ver las estrellas, vio la luna y dijo, bueno, ¿y que aquí qué pasa? Pues, y entonces comenzó a adquirir conocimiento empírico y luego se volvió técnico. Sí, entonces, esta unidad consta de muchos videos, son 6 videos, y en los primeros 2 videos vamos a estudiar lo que es la historia de la astronomía. En este va a ser la primera parte, que es la historia de la astronomía a través de las grandes civilizaciones antiguas. Y entonces, pues, vamos a ver si podemos comenzar. Y comenzaremos con las raíces de la astronomía en los primeros de los que la historia tiene conocimiento, que son los babilónicos, la cultura caldeo-asiria, ¿verdad? Entonces, para poder continuar la clase, voy a pedirles permiso para salir de cámara y quedarme offline simplemente con la diapositiva entera para que de esa manera ustedes puedan tener pues una mejor vista. Ok, entonces con permiso. Ok, comenzamos con lo que son las raíces de la astronomía babilonia. La cultura babilónica fue una de las grandes civilizaciones, ¿sí?, de la humanidad en la antigüedad. El lugar donde se encuentran las raíces de la astronomía es una ciudad que se llama Caldea. Caldea es la cuna de la astronomía occidental. Además de eso, los caldeos asirios utilizaban matemáticas, tenían escritura, ¿sí? Tenían escritura y eran grandes escultores, una gran civilización. Ellos fueron conquistadores del mundo, pero bueno, eso no viene al caso. Esa es como una información extra, cultura general. Y lo importante es esto, ¿ve? Ellos tenían un sistema de numeración sexagesimal, que al ser un sistema de notación posicional, que es muy parecido al sistema decimal, pero en base a 60, no en base a 10, esto facilitó el desarrollo de la álgebra y aritméticas en los albores de la civilización. ¿Sí? De aquí se derivan, por ejemplo, la división del círculo en 360 grados, que es lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, con el transportador, o la de 1 hora en 60 minutos, y estos en 60 segundos. O sea que fue en Babilonia donde nació lo que es el sistema sexagesimal. ¿Sí? Ok. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, que es acerca siempre de los babilónicos, ¿verdad?, que habla sobre que los caldeo asirios, los babilonios, ya observaban los eclipses, ¿sí?, los eclipses lunares, y propusieron la serie Saros para predecir su ocurrencia. O sea que ellos predecían cuándo iban a haber nuevamente eclipses, o sea que andaban en la jugada, aunque solo fueron utilizadas para los eclipses lunares. También son aplicables a los eclipses solares. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, en esta tabla, una carta dirigida en aquella época al rey Asurbanipal, en donde se describe un eclipse lunar. Eso es lo que tiene esta tabla de arcilla.
Y aquí podemos ver un planisferio, ¿verdad? Que este planisferio es más o menos como ellos veían el cielo, ¿verdad? Las estrellas, la posición de las estrellas y de algunos astros, ¿sí? Este mapa, este planisferio está encontrado en la biblioteca del rey Asurbanipal en Nínive, 800 años antes de Cristo. Ok, y seguimos siempre, ¿sí?, con los babilonios y podemos ver que ellos tenían el código de Hammurabi, que era un código con el cual ellos se regían, y dentro del código sí, se reconocían 5 planetas. ¿Sí? El primero era Neberú, que significa el pivote. El pivote es el que gira, el que se desplaza, y era Júpiter, imagínense. Tenemos Delevat, que significa la que proclama, y es el planeta Venus. Tenemos Situ Istar, que es el saltador, que era el planeta Mercurio. Tenemos Kayamanu, que el significado es el constante y que era el planeta Saturno. Y finalmente tenía Salvatanu, que significa el enrojecido. Marte, ustedes saben que es el planeta rojo. Ok. Tenemos ahora la cultura egipcia, ¿verdad? Los egipcios, ustedes saben que utilizaban jeroglíficos. Y de esta manera ellos describían el mundo en el que ellos vivían. Tenemos primeramente esta imagen que representa a Nut. Nut, que es el cielo, es una deidad femenina, ¿sí? Y tenemos a Geb, aquí abajo, que es una deidad masculina. Entonces, Nut representaba el cielo y pueden ver ustedes, tiene estrellas, ¿sí? Y Geb es masculino y a su vez separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos, ¿sí? Pero lo importante aquí es que ellos ya tenían una deidad, tenían un dios del cielo, ¿sí? Que tiene que ver con la astronomía y que era Nut. Siempre los egipcios, ¿sí? Los egipcios notaron, fíjense bien, cuando el Sirio, ¿verdad?, que es una estrella denominada para ellos Sotis, ¿sí? Aquí la podemos ver, ¿sí? Siempre que aparecía en el atardecer Sotis, ¿sí?, justo antes que el sol se ocultara o saliera, ¿verdad? Esto coincidía con el inicio de la inundación del río Nilo, ¿sí? Siempre que aparecía esta estrella Sirio, que ellos llamaban Sotis, que era una deidad, ¿verdad? Aquí están viendo, esta es esta misma, ¿sí? Solo que aquí ya está aquí un dibujo y aquí está la propia imagen, ¿sí?, estatua. Entonces el río Nilo se inundaba y al inundarse el río Nilo, el desierto se hacía fértil y por eso se asociaba la estrella de Sirio, ¿sí?, con la diosa Isis, que era la diosa de la fertilidad. Entonces esto estaba ligado definitivamente a la astronomía y fue parte de lo que fue la cultura egipcia. Ok, sigamos. Ahora tenemos aquí el templo de Hathor, ¿sí?, en Denderah, Egipto, ¿sí? Entonces,
¿Qué hay adentro de este templo? Bueno, dentro de este templo teníamos lo que es, ¿sí? Se encuentra en el techo de este templo, se encuentran las constelaciones egipcias, ¿sí? En el periodo helénico. Y muchas de ellas han desaparecido en la actualidad, ¿verdad? De tanto tiempo, pues se han ido desapareciendo. Y para que ustedes puedan tener una mejor visión, yo no sé si aquí ustedes logran ver, vamos a verlo aquí en un dibujo. Aquí está representado, ahí pueden ver los círculos y pueden ver de que de cierta manera han desaparecido algunos dibujos como un cocodrilo y un hipopótamo, que eran deidades de los egipcios. Ok, siempre con los egipcios podemos observar, y se ha descubierto, que los egipcios orientaban sus pirámides, que eran sus edificios, según las posiciones del sol, ¿verdad? Aquí pueden ver ustedes el amanecer, ¿verdad? En medio, exactamente una vez en el año, en el equinoccio, yo no sé en qué parte, ¿verdad? Aquí está, esto que están viendo aquí ustedes aquí, que se alcanza a ver, es la cabeza de la esfinge. Entonces la esfinge, junto con las dos pirámides, miren el sol, va saliendo exactamente al medio. Y como ustedes pueden ver, sus pirámides tenían la dirección al norte. Siempre uno de los lados de las pirámides estaba directamente al sol y otro lado estaba perfectamente alineado con el este. O sea, por donde sale el sol, que sería el que está del otro lado, ¿sí? Porque el sol aquí va saliendo. Entonces los egipcios también, al interior de las pirámides donde estaban las cámaras, ¿verdad? Tenían las alineaciones estelares con los respiraderos. Esto fue 2500 años antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, los egipcios orientaban, de una manera general, los egipcios orientaban sus edificios según las posiciones del sol y de ciertas estrellas, ¿sí? Por ejemplo, la Osa Menor, ¿sí? Esta estrella que ellos llamaban Draco, Perro Mayor y Orión, ¿sí? Todas tenían que ver con las salidas de los respiraderos, ¿sí? Entonces, ya que estas estrellas eran muy significativas para el rito, cuando a un faraón lo iban a enterrar dentro. O sea que la astronomía en Egipto, podemos concluir que la astronomía en Egipto tenía mucho que ver con la religión. Como ustedes pueden ver, Isis también estaba relacionada, la diosa de la fertilidad, con la estrella asiria, que tenía que ver con el inundamiento o la marea del río Nilo. Y seguimos ahora con los hindúes, ¿sí? Con las raíces de la astronomía en la India. Entonces podemos ver aquí, podemos ver textos, ¿sí? Textos astronómicos, y el primer texto con contenido astronómico de la cultura hindú se da en la literatura religiosa de la India. Por lo tanto, también en la India la astronomía estaba íntimamente ligada a la religión. Eso fue el segundo milenio antes de Cristo. Y durante los siglos siguientes, una serie de astrónomos hindúes estudiaron diversos aspectos astronómicos. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, la representación de los símbolos que ellos utilizaban en la astronomía, ¿verdad? Aquí tienen el amor, la representación de un búsculo, la representación de una estrella, la representación de la lluvia, la representación de un relámpago, Thunderbird, y la representación de un rayo, la representación de un gran espíritu, ¿verdad? Cacería de venado, etc. Bueno, todo esto estaba ligado a la astronomía. Entonces, como siempre, la astronomía está siempre directamente ligada a lo que eran los calendarios. El calendario hindú,
de la antigüedad que se podía representar de esta manera y se podía representar para la gente del pueblo. Este era para las castas intelectuales, ¿verdad? De aquella época en la India, y esto era para el pueblo, sí, para la gente, digámoslo así, que no era muy educada. Entonces, el calendario hindú ha sufrido desde la antigüedad un proceso de muchos cambios. ¿Por qué? Porque se ha reorganizado, cada vez se ha perfeccionado más. Hoy en día hay varios calendarios indígenas regionales, ¿sí? Así como un calendario nacional indio. El calendario hindú, el día comienza con la salida del sol y se le asignan 5 propiedades a este calendario. A estas propiedades se llaman angas. A-N-G de gato, A-S, angas, ¿sí? Y aquí podemos ver una imagen de un astrónomo hindú de aquella época. O sea que estas son, digámoslo así, imágenes que comprueban que realmente los hindúes tuvieron, ¿sí? esta sabiduría en cuanto a la astronomía, ¿verdad? Son evidencias. Bueno, y pasamos ahora con unos personajes que sí fueron muy inteligentes y aportaron mucho a la humanidad, que son los árabes, ¿sí? Que ahora son estigmatizados, ¿va? Pero los árabes han sido una cultura de personas muy, pero muy inteligentes, ¿sí? Aquí podemos ver los árabes con una serie, con compases, con astrolabios, con una serie de aparatos de astrología, relojes. Tenían ya idea de que el mundo era redondo, y aquí podemos ver este otro aparato que utilizaban para poder medir distancias entre las estrellas. Entonces, la mayoría del desarrollo astronómico realizado por los árabes tiene lugar en los siglos XVIII, ¿sí? En los siglos del siglo VIII al siglo XV en el Oriente Medio, que es en Asia Central, ¿sí? En la región de Al-Ándalus, en el norte de África, y más tarde en el lejano Oriente, y llevaron parte de su astronomía hasta la India. Los árabes hicieron las primeras observaciones, ¿sí? Sistemáticas a las estrellas, a los astros, y tuvieron lugar bajo el patrocinio de este señor, que es Al-Mamun, ¿sí? En el año 786 al año 833. En muchos observatorios, ¿sí? Estos eran los observatorios que ocupaban, y estos eran los aparatos, ¿verdad? Estos estaban desde Damasco a Bagdad. Y, entre otras cosas, midieron los grados de meridianos. Imagínense qué bárbaro, ¿verdad? Establecieron parámetros solares y realizaron observaciones detalladas del Sol, la Luna y los planetas. Bueno, aquí pueden ustedes ver los instrumentos que ellos utilizaban, ¿verdad? Gran número de estrellas en el cielo también fueron observadas por los árabes. Estrellas como Aldebarán, Altair, y establecieron términos tales como Alidada, Azimut, Almicantarat, que todavía son citados todavía en el presente. Todos estos nombres, Alidada, Azimut, Amicantarat, todavía son citados en árabe. Son utilizados en astronomía y son citados en árabe. Y aquí podemos ver algunos calendarios, ¿verdad? Y otros representan el cielo y la posición de los planetas, ¿sí? Eran personas muy, pero muy inteligentes, eran grandes orfebreros. Imagínense solo hacer esto. Ya era tecnología, ya había ciencia. Y dentro de los instrumentos, ellos tenían los llamados
globos celestes, esferas armilares, astrolabios, relojes de sol y cuadrantes. Ahora nos venimos hasta las Américas, ¿sí? Y llegamos a lo nuestro. Llegamos donde están los mayas, que eran unos grandes ácidos, ¿verdad? Los mayas. Los mayas estaban interesados en los pasajes cenitales. Cenitales quiere decir cuando se da el cenit. Y esto se da cuando el sol pasa directamente encima de la cabeza. O sea, es la parte, el cenit es cuando el sol alcanza la parte del cielo más alta. ¿Sí? Entonces, los mayas tenían un dios para esta posición del sol. ¿Sí? Un dios descendente. Otra cosa es que la latitud de la mayoría de sus ciudades, ¿sí?, hacía que estos paisajes cenitales se produjeran 2 veces al año, equidistantes de los solsticios. ¿Eso qué quiere decir? Que el solsticio de verano como el solsticio de invierno se podían observar desde aquí. Y entonces ustedes saben que nosotros tenemos 2 estaciones, la estación seca y la estación lluviosa. Entonces por eso es que ellos podían observar los solsticios. Bueno, y aquí podemos ver, las regiones donde se encuentran la mayoría. Tenemos desde El Salvador, Guatemala y la península de Yucatán en México, que fue donde se distribuyó la parte de Honduras, ¿verdad? Porque ahí está Santa Rosa de Copán, sí, Tikal, que es esta aquí, ¿verdad? Y Chichén Itzá, que fueron grandes centros culturales de los mayas. Bueno, los mayas, para los mayas, este planeta que están viendo aquí ustedes, era el objeto más importante, el objeto astronómico más importante de los mayas, incluso más que el Sol, y era el planeta Venus. El planeta Venus, ¿sí? Y los mayas demuestran conocimiento incluso de la nebulosa de Orión como objeto difuso, no como una estrella puntual, ¿sí? Y aquí podemos ver los códices en los cuales los mayas escribían, porque ellos tenían escritura, conocían el cero, ¿sí? Y tenían sistema numérico también. Aquí podemos ver Venus se representaba con estos dibujos. Estos dibujos quiere decir Venus, ¿sí? Y aquí podemos ver un calendario maya, ¿sí? Un calendario redondo en el cual representa los 32 ciclos y medio que Venus tarda en dar en 584 días, ¿sí?, durante 52 años. Imagínense, esto los mayas lo sabían, o sea, hicieron un estudio de 52 años, ¿sí? Y cada uno de estos ciclos chiquitos representan un ciclo de 584 días, ¿sí? Y por todo son 32.5 ciclos del planeta Venus. Ok. Y tenemos un calendario maya. También, ¿verdad? Curiosamente, la astronomía maya estaba íntimamente relacionada con lo que es la religión, pero también con la agricultura, porque nuestros antepasados y nosotros todavía somos países eminentemente agrícolas. O sea que eso viene por herencia, pues, no es casualidad. Qué fascinante, qué bonito esto. Bueno, y podemos ver que el calendario maya, ¿sí?, es un sistema de calendarios y almanaques utilizados en la civilización maya precolombina y en algunas modernas comunidades mayas del altiplano de Guatemala y Oaxaca en México. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Ellos tenían, si no me equivoco, un sistema vigesimal,
Y aquí podemos ver también la representación de los meses del calendario, ¿sí? Y aquí podemos ver cómo ellos utilizaban el calendario en días, meses, y esto aquí pues se los debo, el número que tenía que coincidir con este otro también, o esto probablemente eran las semanas, porque ellos no conocían realmente el término de semana, el término del mes y el término de año. Ellos todo lo hacían en base a los movimientos lunares y de Venus. Bueno, tenemos aquí un parangón, digámoslo así, ¿verdad? De lo que es el calendario azteca y el calendario maya, ¿sí? Aunque el calendario mesoamericano no se originó con los mayas, sus posteriores ampliaciones y mejoras mayas fueron muy, pero muy sofisticadas. Lo podemos ver en esto, miren. Este era un aparato muy sofisticado. O sea que si nosotros, no sé por qué los salvadoreños y muchos países centroamericanos nos consideran indios o primitivos, para nada. Teníamos gran tecnología. Lo que pasa que cuando los españoles vinieron, nos dieron jaque mate y se acabó todo esto, pues vinieron a imponer ellos su calendario. Entonces, el calendario maya, muy sofisticado, junto con el de los aztecas, ¿sí? Son los mejores documentados y los más comprensibles, ¿sí? Son los calendarios más documentados y más comprensibles. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la astronomía. Y pasamos ahora a lo que son las raíces astronómicas de los aztecas, que fue otro pueblo muy, pero muy, como diríamos, muy ácido, muy desarrollado, ¿verdad? Una cultura que superior, pues, o sea, no a los mayas, porque los mayas y los aztecas tenemos el mismo origen y prácticamente estábamos al mismo nivel, ¿verdad? Nos íbamos a los penalty, como dicen, en cuanto a tecnología. Solo que los aztecas tenían su propio rollo, pues tenían su propio estilo. Entonces, desde el siglo XIII, el Valle de México fue el corazón de la civilización azteca. Eran grupos étnicos del centro de México, en particular los grupos que hablaban el idioma náhuatl, que dominaron gran parte de Mesoamérica en los siglos XIV, XV y XVI, un periodo conocido como el último periodo posclásico mesoamericano. Y como ustedes pueden ver, ellos tenían construcciones en las cuales este era prácticamente un observatorio, una ciudadela solo con torretas, solo para observar los movimientos lunares y Venus. Y aquí pueden ver ustedes que la parte religiosa, las cabezas de serpiente, las gradas, todo en piedra, muy magníficamente hecho, ¿sí? No tenían nada que envidiarle a los egipcios, a los griegos, a los chinos, a nadie de los caldeos. Bueno, y tenemos una cosa maravillosa que fue el calendario azteca. El calendario azteca, que según los teóricos, aproximadamente o descubierto o fue hecho en 1479, es circular, como ustedes pueden ver, tiene 4 círculos concéntricos, 2, 3, 4, y en el centro está el rostro de Tonatiuh, que es el dios del sol, ¿verdad? En El Salvador, Tonatiuh es el rey del sol, ¿verdad? Ya está una canción, ¿verdad? Tutankuya Menahan Mitutian, ¿verdad? Que es Cancalahuitunal, que es dedicada en náhuatl, que es dedicada al dios del sol. Y aquí podemos ver este mismo calendario físico en
una representación gráfica, ¿verdad? Donde están los 4 círculos y está al centro Tonatiuh, el dios del sol, con un cuchillo en la boca. Las cuatro eras anteriores de los aztecas están representadas por figuras cuadradas que flanqueaban al sol. Aquí podemos verlas. ¿Sí? Estas son las figuras cuadradas. El círculo exterior tiene 20 áreas que representan los días de cada uno de los 18 meses que constaba el calendario azteca para completar los 365 días del año solar. Imagínense, andaban en la jugada. Incorporaban 5 días asiagos o nemontemi, ¿sí? Para hacer las correcciones del caso. Y los aztecas agruparon estrellas, ¿sí? Los aztecas agruparon estrellas brillantes en constelaciones. Por ejemplo, al cinturón de la constelación de Orión, ellos le llamaban Mamalhuastli, al cinturón de Orión. ¿Sí? Y aquí eran los observatorios. Ellos observaron a las Pleiades, que son las 7 cabritas que las conocemos, la gente del pueblón, ¿verdad? La gente que, la mapachada, como decimos, a las Pleiades les llamaban Tianquistli. A la constelación de Géminis, Citlatlatli. A la constelación de Escorpio le llamaban Citlatcolotl. Y a la Osa Menor o Cruz del Sur, para algunos le llamaban Sonesquili. Entonces, imagínense que ellos conocían toda la constelación de Orión, las Pleiades, la constelación de Géminis, la constelación de Escorpio y la Osa Menor, la Osa Mayor, ¿sí? Y también observaron los cometas. Los cometas fueron denominados las estrellas que humean. Sí, o sea, de que ellos fueron astronómicamente una gran cultura, una gran civilización. Ahora nos vamos un poco para el sur, donde nuestros hermanitos, los incas. Los incas, yo los admiro porque ellos son muy especiales. Ellos, todos tienen el mismo estilo de dibujar, de construir. Realmente es una cultura muy admirable. Yo admiro mucho y respeto mucho la civilización inca, que hasta ahora, al igual que el náhuatl, ellos hablan aymara y la gente actualmente tiene mucha cultura y son orgullosos de ser, no es como aquí, ¿verdad? Que si le dicen a alguien indio, ya vas queriendo sacar el machete, ¿verdad? Enojado. Entonces, la cultura inca es una civilización precolombina desarrollada en esta franja, en países como Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, ¿sí? Y si vamos a hablar de lo que es andino, yo soy un gran fanático de la música andina. Toco quena y toco un poco de zampoña, ¿verdad? Aunque me pongo un poco mareado. Pero bueno, esta civilización se inicia a principios del siglo XIII en la cuenca del Cuzco, en Perú, y luego se extiende a lo largo del Océano Pacífico y de los Andes, en la parte occidental de América del Sur. Y su apogeo se extiende desde Colombia, desde el sur de Colombia, hasta Argentina y Chile, a través de Ecuador, Perú y Bolivia. Esto que ustedes están viendo aquí es Machu Picchu, es una ciudad donde ellos tenían un observatorio astronómico y tenían, igual que los mayas y los aztecas, reloj de sol. Bueno, ahí siempre los incas,
Los incas utilizaban un calendario solar, ¿sí? Un calendario solar para la agricultura y otro calendario solar, lunar. Fíjense, el solar era para la agricultura y el lunar era para las fiestas religiosas. O sea que la astronomía tenía también, con nuestros hermanos suramericanos, tenía que ver con la astronomía, con la religión y con la agricultura. ¿Sí? Según las crónicas de los españoles, que desgraciadamente llegó también esa plaga de esa época a los pobres hermanos incas, ¿verdad? En las afueras del Cusco había un gran calendario público, que ya lo vamos a ver en otra diapositiva, ¿verdad? Este calendario estaba constituido por 12 pilares y cada pilar tenía 5 metros de altura, en el cual se podía ver a mucha distancia, ¿sí? Y lo que permitía establecer la fecha en la que estaban. Celebraban, ¿verdad? Ellos fueron más pachangueros que nosotros, ¿verdad? Ellos fueron gente de fiesta. A nosotros las fiestas siempre habían muertos, ¿verdad? Siempre le sacábamos el corazón a alguien. Los mayas, ¿verdad? Por eso que los salvadoreños somos así un poco, aunque ahora estamos tranquilos, gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, celebraban dos fiestas principales, el Inti Raymi y el Capac Raymi, que corresponden el Inti Raymi al solsticio de verano y el Capac Raymi corresponde al solsticio de invierno. Una vez más, el Inti Raymi al solsticio de verano y la fiesta de Capac Raymi al solsticio de invierno. Y como ustedes entenderán, Raymi es el sol, lo que sería Tonatiuh para nosotros. Y ellos celebraban, incluso los incas tenían una fiesta de la fertilidad, ¿verdad? De que consistía que las chicas salían corriendo y después de cierto tiempo los chicos salían corriendo detrás de ellas y así era como ellos pues tenían esposa y se casaban, porque la que corría más lejos, pues sí, esa era la última novia, ¿verdad? Y las primeras, me imagino que, bueno, ya eso era, eso no es mentira, eso lo pueden estudiar ustedes, la manera como ellos, las bodas de los incas. Ok, pero estamos estudiando astronomía, así que sigamos. Nos quedamos en Inti Raymi y en el Capac Raymi. Y tenemos la ciudad de Cusco, la ciudad de Machu Picchu, ¿verdad? Los incas consideraban su rey Sapa Inca, que sería hijo del sol. Las ciudades más importantes estaban trazadas siguiendo lineamientos celestes, o sea, de las estrellas, y usando los puntos cardinales, al igual que los egipcios, ¿verdad? Y los mayas y los aztecas. Identificaron varias áreas oscuras o nebulosas oscuras de la Vía Láctea y las asociaron con animales, como podemos ver aquí, ¿verdad? Y los animales que ellos tenían más cerca, pues, eran las llamas, las alpacas y los guanacos, ¿verdad? Y aquí ustedes pueden ver, ellos estas áreas oscuras las llamaron yacana, que es la llama, ¿verdad? La uña llama, pequeña llama, ¿sí? Aquí esta tiene forma de zorro, va a Toc, Chacana, que es la cruz del sur, y Lutu, que es perdiz, Hampatu, que es la sombra del sapo, y Macharaguay, serpiente. Entonces ellos concebían el cielo de esta manera, ¿sí? Asociaron sus apariencias con las lluvias estacionales, ¿sí? De la misma manera, a las constelaciones como Yutu, que era llamado también sapo celeste, y la llama del cielo, se utilizaron para seguir el paso de las estaciones y marcar eventos sagrados.
¿sí? La llama y el sapo fueron muy importantes para seguir el paso de las estaciones y para marcar eventos sagrados. Por ejemplo, en el antiguo Perú habían sacrificios de llamas. Ustedes pueden ver aquí, estas son momias de llamas que fueron encontradas, ¿verdad? Multicolores, llamas multicolores y negras. Estaba previsto para abril y octubre, cuando los ojos de la llama, que sería la estrella Alfa y Beta Centauri, estaban opuestas al Sol. Entonces ellos hacían estos sacrificios de las llamas. Y las llamas han sido encontradas, ¿verdad? Las llamas utilizadas en los sacrificios, en las excavaciones. Y los ojos de la llama eran, un ojo era la estrella Alfa y la otra era la estrella Beta Centauri. Y cuando ellas estaban opuestas al Sol, que eso era para los meses de abril y octubre, era que ellos hacían estos sacrificios. Y todo esto religioso tiene que ver con la astronomía. Y los incas eran buenos. Y de aquí damos un gran salto al otro lado del mundo y llegamos a las raíces de la astronomía china. Los chinos son considerados los observadores más persistentes. ¿Sí? Los observadores más cueretas, más persistentes, más necios, ¿sí? Y precisos de los fenómenos astronómicos celestes antes. Y es que esto es lo impresionante de los chinos, ¿va? Que los chinos andaban metidos en, bueno, ahora los chinos están de moda en nuestro país, ¿va? Nos están echando la mano. Ojalá que en el futuro todo siga siempre azul, ¿verdad? Todo blue, todo tranquilo. Y ellos ya tenían astronomía antes que los árabes, imagínense. Existen registros detallados de observaciones astronómicas que se iniciaron en el siglo IV antes de Cristo. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo ellos manualmente ya tenían en aquellas épocas, antes de nuestro Señor Jesucristo, ya plasmaban las constelaciones, las estrellas, ¿verdad? Empíricamente, aquí podemos ver una pintura, ¿verdad?, de aquella época, haciendo las observaciones de la luna, de las Pleiades, ¿verdad?, que serían los 7 cabritos para nosotros. Sí, entonces existen elementos de astronomía hindú que llegaron con la expansión del budismo al final de la dinastía Han, ¿sí? Porque lo de Buda, Siddhartha Gautama, es hindú, viene de la India, ¿sí? Entonces al final de la dinastía Han, del año 25 al año 220 después de Cristo. Pero la incorporación más detallada del pensamiento astronómico indio, ¿sí?, al chino se produjo durante la dinastía Tang, en los años del año 618 al año 907 después de Cristo. Para que ustedes vean todo este contubernio, esta grandiosa astronomía china, ¿verdad? Miren los chinos, los aparatos. Estos aparatos no son pequeños, estos aparatos miden más de 2 metros, pues. Y están, como ustedes pueden ver, están en el techo de un edificio. Este edificio tiene como 2 pisos de alto. Sí, entonces la astronomía china se revitalizó bajo el estímulo de la cosmología y la tecnología occidental, ¿verdad? Y aquí siempre los que impulsaron a los chinos a hacer estos aparatos son los mismos de siempre, los jesuitas. Y no es que tengan nada en contra de los jesuitas, por el contrario, ¿verdad? Mis hijos estudiaron en colegios y en universidades jesuitas y son salesianos. Todos estos señores siempre han andado en el mondongo de la ciencia, ¿verdad? Siempre han andado y han impulsado. Entonces ellos cuando llegaron a China no solo influenciaron con la religión, sino que también llevaron ciencia. Entonces ellos con su conocimiento, los chinos lograron
¿verdad? Por supuesto, propio de los chinos, lograron hacer sus instrumentos como la esfera armilar, ¿sí? El globo celeste, la esfera de acondicionamiento hidráulico y la torre globo celeste. Todos estos eran metálicos, ¿sí? Tenemos aquí, ¿verdad? Ya más modernamente los observatorios chinos. Y ahí podemos ver, ¿verdad?, que ya imagínense, en el año del año 1031 al año 1095, ya tenían un científico, ya tenían un astrónomo que fue Shen Kuo. Shen Kuo, que fue el primero en describir la burbuja magnética de aguja. O sea, él inventó a través de una aguja imantada lo que era la brújula. Y esta es, si no es la primera brújula, es una de las primeras brújulas que utilizaron los chinos, ¿verdad? Porque en esa época los que andaban en el mar, sobre todo los marineros, ¿verdad? Los navegantes andaban guiándose por las estrellas con los astrolabios, ¿verdad? Pero la brújula y el astrolabio prácticamente les daba un camino directo y seguro. Entonces, los chinos, a través de la brújula, con la invención de la brújula, que eso lo hizo don Shen Kuo, ¿verdad? Don Shen Kuo. Entonces, ellos vinieron como a revolucionar la astronomía en el área de la navegación, que en aquella época estaba la cosa de las rutas de las especies y el comercio en el mundo tomó un gran desarrollo debido a las invenciones de los chinos. Perdón. Seguimos también, como ustedes pueden ver, hubo un proyecto de observación. Este proyecto de observación astronómica fue de carácter nocturno. Y esto lo hizo un ciudadano chino de nombre Shen Kuo, como ya lo vimos, y también, además de don Shen Kuo, se le unió, aquí pueden ver la esfera, a Pu Wei. Pu Wei fue el compañero de Shen Kuo para hacer este proyecto de observación astronómica, ¿verdad? Y establecieron este proyecto con observación astronómica nocturna y lo hicieron por un periodo de 5 años consecutivos y un trabajo que podía rivalizar con las observaciones, por ejemplo, de don Tycho Brahe, don Tycho Brahe, que lo vamos a ver en el próximo video, ¿verdad? Que él ya era de la época ya de los clásicos, ya modernos. Y para este proyecto de don Shen Kuo y de Pu Wei, ¿sí? Trazaron coordenadas exactas de los planetas en un mapa de estrellas y crearon teorías del movimiento planetario, incluyendo la retrogradación. Muy, pero muy interesante. Además de eso, ¿sí? La astronomía china se centró en la observación. Como ustedes vieron, ellos fueron los observadores más feroces que han existido en la antigua astronomía y tenían datos desde el año 4000 antes de Cristo. ¡Qué barbaridad! Entre ellos tenían explosión de supernovas, eclipses y apariciones de cometas. Bueno, dentro de lo que se tiene evidencias científicas, tenemos que en el año 2100 a.C. registraron un eclipse de sol. Imagínense, en el año 2100 a.C., estos chinitos sí andan en la... Si es que mis respetos, pues, es un pueblo, yo no sé por qué la gente dice, chinito, que sí, o sea, lo dicen como con desprecio, los chinos es la civilización más antigua y con mayor tecnología, igual que los árabes, pero los chinos están antes de los árabes.
Y en el año 1200 a.C. describieron motas oscuras en el Sol que serían las manchas solares. Sí, que fueron descubiertas miles de años después, ¿verdad? Por cierto, hace poco, pues relativamente, en el año 532 a.C., dejaron constancia de la aparición de una estrella supernova en la constelación de Águila. Y este cometa que ustedes están viendo, que por cierto yo tuve el gusto de verlo, es el cometa Halley. Yo creo que lo vi 2 veces en mi vida. Y en el año 240 y en el año 164 a.C., ellos tenían la notación de la observación del paso del cometa Halley. Esto es realmente un gran aporte a lo que es la humanidad, la astronomía china. Y, ¿verdad? Determinaron con precisión el equinoccio, los equinoccios cada 50 años, y observaron que la cola de los cometas, están viendo aquí el cometa, la cola de los cometas siempre va en dirección contraria al Sol. Siempre la cola del cometa es un fenómeno, sí, muy estudiado, pero ellos ya lo tenían. En el año 1006 anotaron la aparición de una supernova tan brillante que esa supernova se podía observar de día. Y es la supernova más brillante de la que se ha tenido noticia en toda la historia de la humanidad, y eso se dio el año 1006. En el año 1054 observaron la explosión también de una supernova, que posteriormente daría origen a la nebulosa del Cangrejo. No, hombre, si estos chinitos sí, la cultura china sí han dado en la jugada. Bueno, mis baby, de esta manera, ¿verdad? Terminamos este primer video, que sí ha sido un video muy interesante, y por aquí me voy a quedar, ¿verdad? Porque vamos a seguir con el segundo video, que es la segunda parte de lo que es la historia de la astronomía. Así que por aquí nos quedamos, ¿verdad? Les agradezco mucho y démosle. Última unidad.